Como ustedes pueden ver el tema, un cuadro de avivamiento, porque eso es algo que estamos procurando, que estamos deseando, que estamos buscando, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y por eso es que estamos siguiendo el libro de Oikos, porque ese es el propósito de ese libro. ¿Sí? No más que tenemos que entender que ese libro nos está llevando paso por paso. Cada capítulo, cada día, ¿verdad?, es un paso que nos está llevando. Por eso, no sé si ustedes se acuerdan cuál fue el tema de la resolución que les presenté el primer domingo que estuvimos aquí. ¿Se acuerdan ustedes cuál era esa resolución? ¿Cuál era? Decirle sí a Dios. Decirle sí a Dios. Entonces, eso es bien importante porque cuando nosotros vamos paso por paso, ¿verdad?, a través del libro, entonces, para que aquello tenga el resultado deseado, que es experimentar un avivamiento espiritual en nuestra vida, yo tengo que estarle diciendo que sí a Dios en cada capítulo, en cada lección en la que Él me está hablando, me está diciendo que yo tengo que dejar esto, que tengo que seguir haciendo esto, que tengo que comenzar con esto, que tengo que obedecer con esta área. Entonces, yo tengo que decirle a Dios que sí. Si no, pues nomás voy a terminar el capítulo y me voy a brincar otro capítulo y voy a terminar el libro y voy a terminarlo igual, sin verdaderamente experimentar un avivamiento. Porque no crean ustedes que porque yo termino el libro, ¡pum!, como arte de magia, va a venir una explosión espiritual en mi vida y yo voy a experimentar un avivamiento porque ya terminé el libro. No es así, hermanos. Es conforme yo digo que sí, es conforme yo obedezco al Señor en cada paso que el Señor me está mostrando. Y los próximos mensajes que voy a estar predicando tienen que ver con los temas que estamos viendo en el libro para poderles ayudar, incluir información diferente, pero que nos ayuda a poder ir entendiendo y aplicando esas verdades necesarias, bíblicas, para que uno pueda experimentar ese avivamiento en su vida, que el avivamiento no es más que la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida de una manera mayor, de una manera más consistente en nuestra vida. Eso es lo que es. Entonces, con el mensaje de ahora, yo quiero mostrarles un cuadro de avivamiento. Por un cuadro quiere decir que vean nada más en forma general los elementos que hay en un avivamiento y cómo se va desarrollando ese avivamiento en la vida de una persona o de una comunidad. Por eso estamos usando, ahora voy a estar usando el libro de Hechos, capítulo 2, y quiero que abran sus Biblias ahí, Hechos 2, porque vamos a estar viendo. Necesito que tengan sus Biblias abiertas. Si no trae una, ahí busque alrededor o en su teléfono. Pero quiero que abra al libro de los Hechos 2, porque aquí tenemos la historia verídica del nacimiento de la iglesia cristiana. Entonces, al estar naciendo la iglesia, pues nace en un avivamiento, ¿verdad? Porque es lo que es un avivamiento, la vida de Dios siendo infundida en las vidas de los pecadores. Y entonces, por eso vemos una nueva creación de Dios, una nueva criatura en esa nueva iglesia, en ese nuevo grupo de personas que es completamente diferente a los grupos de las sinagogas, a los grupos del templo, de la religión judía, sino que ahora comienza una nueva creación, la iglesia con la vida de Dios. Ese es el avivamiento, con la vida de Dios guiándolos. Entonces,
Si usted se fija ahí en el libro de los Hechos, ya tiene la Biblia abierta, se da cuenta que aquí están los apóstoles llenos del Espíritu Santo, porque en el capítulo 2 es cuando viene la venida del Espíritu Santo sobre ellos, tal y como el Señor se los había prometido. Y una vez que ellos están llenos del Espíritu Santo, vemos nosotros el cambio radical que hay en sus vidas. Porque antes de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles, los discípulos estaban amedrentados, estaban atemorizados, estaban escondidos por temor a los judíos, por temor a los romanos. Pero una vez que vino el Espíritu Santo sobre ellos, vemos que se acabó ese temor y salieron a predicar, salieron a presentar el Evangelio. Y aquí, ¿verdad? En este pasaje vemos que Pedro toma la iniciativa y empieza a predicar. Y su predicación, ¿verdad? Pues les presenta la perspectiva correcta de los eventos que sucedieron con la venida de Jesucristo, su sacrificio, todo eso, ¿verdad? De tal manera que cuando llegamos al versículo 36, ahí les hace esa acusación tremenda, ¿verdad? Cuando les dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Se fijan ustedes? Ahora no tiene ningún temor el apóstol Pedro, de tal manera que los confronta con su pecado y les hace ver que la grandeza, la magnitud del pecado de ellos. ¿Por qué? Porque como diciéndoles, nosotros, todo Israel, que hemos crecido siempre con la enseñanza y la esperanza del Mesías que venga, y ahora que vino, lo crucificamos. Lo crucificamos. Entonces Pedro los confronta con una acusación tremenda, tremenda. Imagínese usted que le digan, usted fue culpable de la crucifixión de Jesucristo. Lo más es que digan, yo ni estaba ahí, a mí que me esculquen. Pero ellos sí, y ellos fueron testigos del ministerio de Jesucristo, fueron testigos de todos los eventos que habían sucedido y no podían hacerse para ningún lado, puesto que lo que estaban ellos viendo, lo que ellos estaban siendo testigos, era indudable de que ellos eran culpables de haber crucificado a Jesucristo. Entonces, en el siguiente versículo, en la manera en la que ellos responden, es la primera característica que nosotros vemos del inicio de un avivamiento en el corazón de una persona o de una comunidad. Primeramente, ¿verdad? Pues vemos que es la obra de Dios a través de su palabra, que Dios está hablándonos y obrando en nosotros, siempre es a través de su palabra. Siempre es a través de su palabra, no puede haber salvación o avivamiento espiritual en la vida de una persona si no es a través de la palabra de Dios. No hay tal cosa, siempre va a tener que ser a través de la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Esa primera característica, que cuando uno se da cuenta de su pecado, reconoce su pecado, no lo excusa, sino lo reconoce, como ellos tuvieron ahí que reconocer que sí habían pecado. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, están reconociendo su pecado, su culpabilidad de haber rechazado al Mesías, de haber sido culpables. Tal vez muchos de ellos eran de los que estaban gritando, crucificadle, crucificadle, crucificadle. Y ahora dice ahí que fueron traspasados
el corazón de ellos. Eso es lo que es la convicción del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene y hace esa obra en nuestro corazón de convencernos de que hemos pecado. Hemos pecado. Y entonces vemos aquí, ¿verdad?, cómo ellos respondieron. Porque no se ve que estén excusando su pecado. No se ve que excusen su pecado ellos. No se ve que estén diciendo ellos, bueno, pues es que la razón es porque pues, en realidad él nunca fue muy claro en su predicación. Nunca verdaderamente nos dijo que él era Dios encarnado y que él era el Mesías. No, ellos no negaron su pecado y respondieron de la manera correcta, ¿verdad? Sintiendo la pesadez de la culpabilidad de haberle fallado a Dios, de haber pecado contra Dios, y su corazón estaba quebrantado, su corazón estaba dolido. Entonces, esto es una de las primeras características que nosotros vemos. Por eso es que, como les digo, cuando nosotros vamos por nuestro libro, lección por lección, tiene uno que estar atento a eso, cuando el Señor me trae la convicción del Espíritu Santo, que el Señor me está trayendo esa pesadez, me está trayendo, me está doliendo ver que ese soy yo, esto estoy haciendo yo, o he dejado de hacer yo. Y cuando uno ve eso, en vez de disculparse, en vez de defenderse, en vez de buscar razones o versículos que me excusen y esto y lo otro, es simplemente, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando nosotros, que el Espíritu Santo nos hace ver nuestro pecado, ¿cuál es la única solución para el pecado? ¿Oyeron al filósofo rico? El arrepentimiento. Es lo único, bíblicamente es el único remedio para el pecado, el arrepentimiento. Si ustedes se fijan, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista que vino para preparar el camino para el Señor? Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo cuando usted hace un estudio de los evangelios y los mensajes de Jesucristo? Y ese era su mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos se ha acercado, y arrepentíos y arrepentíos y arrepentíos. Y es por eso que 1 Juan 1, 9 al 10 nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Okay? Entonces el arrepentimiento es el único remedio. Por eso ellos preguntan qué debemos hacer, y correctamente Pedro les dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces les está diciendo, necesitan arrepentirse. Necesitan arrepentirse. Y señal de que ustedes se arrepienten, necesitan identificarse con Jesucristo, entregándole su vida a Jesucristo, manifestando ese nuevo compromiso de seguir a Cristo como su Mesías, su Salvador, bautizándose. Bautizándose. Porque en ese tiempo, pues era la manera en la que una persona se identificaba públicamente como un nuevo seguidor de Jesucristo. Y bautizarse pues no era una cosa fácil en aquel entonces, en ese ambiente. Le podía costar a la persona hasta la vida bautizarse. Le podía costar que la familia lo desechara. Le podía costar perder su trabajo, hacer negocios con ciertas personas diferentes. Tenía un costo alto, ¿verdad? El identificarse con Jesucristo. Pero eso es lo que ellos mismos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro y los apóstoles dicen, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y el arrepentimiento pues tiene que tener evidencias. El arrepentimiento debe de tener evidencias.
Porque saben qué, hermanos, una de las evidencias principales del arrepentimiento es que cuando hay un verdadero arrepentimiento, eso produce un mayor compromiso de vida. Porque si se fijan ustedes, el Señor nos hace ver, viene la convicción del Espíritu Santo y nos hace ver algo que está mal en nosotros. El arrepentimiento quiere decir que entonces hay una corrección. Y al haber una corrección, pues entonces va a haber un mayor compromiso en mi vida. Un mayor compromiso. Voy a responder positivamente a lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios me está enseñando. Voy a responder positivamente a eso. Y es por eso, ¿verdad?, que vemos cómo respondieron. Un mayor compromiso, porque dice aquí que hubo quienes creyeron, ¿verdad?, para salvación. Los que creyeron lo que Pedro dijo, y luego, ¿verdad?, ese mayor compromiso se manifestó bautizándose, ¿verdad?, públicamente, identificándose con Jesucristo como su Salvador, su Mesías, y sumados a la iglesia, o sea que se unieron, hicieron miembros de esta nueva comunidad naciente que estaba comenzando, y fueron como 3,000 en total los que se añadieron a la iglesia. ¿Se imaginan ustedes? Qué tremendo crecimiento. La obra de Dios. La obra de Dios, Dios obrando, trayendo nueva vida, haciendo una nueva creación. Y vemos, ¿verdad?, que hubo un mayor compromiso. No dijeron ellos, sí, ya me arrepentí, pero yo no quiero bautizarme, que esto y que lo otro, como una persona en una ocasión me dijo, no, pastor, yo no me quiero... Se me hace muy vergonzoso que me pongan enfrente ahí, que me mojen y me saquen mojado. Dije, eso es vergonzoso. Y ¿se imaginan ustedes, verdaderamente cree usted que esa persona ha nacido de nuevo? Cuando se le hace vergonzoso identificarse con Cristo, cuando uno les explica detalladamente, porque yo lo que simbólicamente representa el bautismo, lo que significa y todo esto, y lo que digan, no, eso es vergonzoso. Yo no. Y entonces vemos, ¿verdad?, que el arrepentimiento verdadero sí produce un mayor compromiso en nuestra vida, compromiso con la verdad de Dios, un compromiso mayor con Dios, y es lo que vemos que sucedió. Entonces, vemos, ¿verdad?, que estos elementos de un avivamiento, ¿verdad?, son los elementos que vemos en el inicio de esta nueva iglesia, la convicción del Espíritu Santo que lleva al arrepentimiento. Y luego vemos que hubo devoción a las Escrituras. Algo que pues no había antes, ¿verdad? Antes no había en ellos, pero ahora dice ahí, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Muy diferente. Allá en el judaísmo, pues en el día sabático iban y escuchaban que les leyeran un pasaje bíblico, algo, y religiosamente, ok, ya terminamos, vámonos, y era todo religiosidad. Pero ahora aquí la Biblia nos dice que hubo un cambio en ellos, porque ahora dice ahí que ellos estaban dedicados. Cuando dice que estaban dedicados, da la idea que era de su propia voluntad, que no era una demanda religiosa la que les decía, ahora tienes que ir al mensaje de los apóstoles, van a estar ellos enseñando tales días y tienes que ir, y ok, ¿qué días son? No, ellos dice ahí que estaban dedicados, entregados a aprender,
lo que los apóstoles estaban enseñándoles, porque recuerden que la Biblia nos dice que en el nacimiento de la iglesia los apóstoles sirvieron como fundamento doctrinal para la iglesia y que en realidad todavía para nosotros siguen siendo el fundamento porque ellos son los escritores de todas las epístolas, de todo el Nuevo Testamento y nos sirven, ¿verdad?, de fundamento de enseñanzas. Y así ellos estaban bien interesados en aprender la palabra de Dios. Y es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos de meditar y ver. Yo tengo interés todos los días por aprender algo nuevo de su palabra. Tengo interés por aprender algo nuevo de su palabra todos los días. Tengo ese interés. Ellos lo tenían, es lo que quiere decir. Ellos lo tenían. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en sus vidas, Dios obrando en sus vidas, trayéndoles hambre y sed por su palabra, por las cosas de Dios, por querer conocerlo más. Aquí vemos, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener ese deseo de querer penetrar más profundamente en la sabiduría y en la gracia de Dios. ¿O acaso creemos que ya lo sabemos todo? Es bien peligroso cuando, que también como le digo, ya yo me encontré una persona que me dijo en una ocasión que lo estaba animando para ir a una conferencia. Me dije, pastor, y yo ya he ido a todo eso, yo ya lo sé. Digo, ¿tú ya sabes? Sí, ya todo lo que tenemos que saber de la Biblia y todo, yo ya lo sé. Pues, me asusté porque es bien peligroso cuando uno llega a esa conclusión de decir que yo ya lo sé todo. Yo ya no necesito más enseñanza, no necesito, cuando en realidad es uno, wow, qué bárbaros. En realidad, las riquezas de Cristo, de acuerdo a las Escrituras, son inagotables. Inagotables. No podemos tocar fondo. No podemos tocar fondo. Podemos seguir profundizando y profundizando y profundizando y profundizando y nunca terminar. Es inagotable las riquezas. Entonces esa devoción a las Escrituras la tenían estos nuevos cristianos avivados que estaban ellos dedicados a querer aprender y a saber más acerca del Mesías, de la salvación, del reino de Dios, y estaban bien entusiasmados con verdaderamente aprender la palabra de Dios en sus vidas. Entonces vemos, ¿verdad?, que había la convicción del Espíritu Santo, había el arrepentimiento en ellos, había devoción por las Escrituras, pero también dice que estaban no tan solo devotos a las Escrituras, ¿verdad? Devotos quiere decir entregados completamente a las Escrituras, sino que también estaban entregados los unos a otros. Dice que estaban devotos a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. ¿Okay? Entonces, la comunión fraternal habla de una devoción, de una entrega en nuestras relaciones los unos con los otros, de tal manera que verdaderamente nos vemos y nos tratamos como una familia, la familia de Dios. Somos una familia. Por eso, en el versículo 42, la traducción del lenguaje actual, si ustedes se fijan, dice, y decidieron vivir como una gran familia. Decidieron vivir como una gran familia, la traducción del lenguaje actual, así dice. Eso es a lo que se refiere a la comunión fraternal. Es a lo que nosotros también le llamamos como compañerismo, que estaban devotos al compañerismo. Y eso, ¿verdad?, es una gran cualidad de la unión, que verdaderamente haya una unidad, una unión en el cuerpo de Cristo Jesús, una unión sincera de amor, de interés, los unos para con los otros. De tal manera, ¿verdad?, que la idea de
del compañerismo, de la devoción unos a otros, es poder decir, ¿verdad? Mira, tú puedes contar conmigo. Y así viceversa, tú también puedes contar conmigo. Y entonces que podamos contar los unos para con los otros. Porque la palabra compañerismo, como en muchas ocasiones les he recordado, que no la veamos nada más como muchas veces se ve, como tener compañerismo entre nosotros es reunirnos en algún lugar y ahí compartir comida o tener un café y galletas y platicar y vacilar y todo, y es compañerismo. Porque no, la palabra compañerismo en la Biblia va mucho más allá que eso, ¿verdad? Es en realidad el tener todo en común, que era lo que tenían ellos, ¿verdad? El compañerismo, compartir la vida juntos con generosidad. Fíjense ahí en el versículo 46. ¿Tienen ahí sus Biblias abiertas? Fíjense en el versículo 46. Dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y generosidad. ¿Por qué? Porque nomás pónganse ustedes a pensar, ¿cuántas personas se convirtieron? Nomás ahí con un mensaje de Pedro. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Entonces, dentro de esos 3,000 había toda clase de personas de diferente estado económico, social. Y había muchos pobres. Y entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo los hermanos al tener todas las cosas en común, al verdaderamente decir, somos una familia? ¿Qué decían? Vamos a comer parejo, vamos a repartirnos aquí entre todos. No tenían conciencia como para decir, no, pues yo estoy en buena situación económica, social, pues yo acá con nuestra carne asada y allá, ¿verdad? Los hermanos aquellos, pues con sus burritos de frijoles con queso, sino que no, parejo, todos ahí, ¿verdad? Estaban compartiendo con generosidad sus comidas. Entonces vemos, ¿verdad?, esa devoción unos a otros que es parte de cuando viene la nueva vida del Señor en nosotros y empezamos a ver la vida desde la perspectiva de Cristo y empezamos a darle el valor debido a las cosas, a las personas. Y así vemos ellos que le estaban dando el valor debido a la iglesia, al que eran ahora una sola familia, la familia de Dios, el pueblo de Dios. Y así era como ellos se veían. Eso era la comunión fraternal que ellos tenían. Ahora, ellos estaban compartiendo más que comidas, no era lo único que compartían. Fíjense el versículo 44 y 45. Fíjense, dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Puede usted hacer eso? Porque ahí vemos, ¿verdad?, la generosidad siendo puesta en acción. Dicen que compartían todo lo que tenían. O sea, desde el momento que ellos decían, somos una familia, es decir, mira, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Sin importar que lo tuyo sea poco y lo mío sea mucho, somos una familia y aquí vamos a compartir. Vamos a compartir. O sea que ellos ya estaban, como quien dice, viviendo ya en el cielo. Que eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no vivamos de acuerdo al reino de este mundo, sino que vivamos en el reino de Dios, aquí en la tierra. Por eso Jesucristo dijo, el reino de Dios ya está aquí entre ustedes.
Y Él quiere que vivamos de esa manera, de acuerdo a los preceptos, principios de su reino. Así es como Él quiere que vivamos. Entonces, eso es lo que buscamos en un avivamiento, poder tener estos elementos que aquí lo vemos claramente en la Biblia, que fueron en esta primera iglesia naciente, ¿verdad? Y era la devoción los unos a los otros, ¿verdad? Estaban devotos a las Escrituras, estaban devotos los unos a los otros, entregados unos a otros, y también dice ahí que estaban devotos a la oración. Y a la oración también estaban devotos. Díganme ustedes si en nuestros días, en general, lo que es el pueblo cristiano evangélico está devoto a la oración. De acuerdo a los estudios, se considera que es una de las áreas más débiles que tenemos en el cristianismo evangélico, la oración. Que cualquier programa, evento que se organice en la iglesia tiene mayor éxito que un culto de oración. Si usted anuncia un culto de oración, unas cuantas personas van a venir. Pero cualquier otro evento, el porcentaje de personas va a aumentar de asistencia. Pero no la oración. Por eso, ¿verdad? Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice: bien se ha dicho que el descuidar la oración es el lugar de nacimiento de todos los males. O sea que ahí nacen los males, los pecados, la carnalidad en nuestra vida, cuando nosotros descuidamos la oración en nuestras vidas. La descuidamos y vamos a pagar las consecuencias. Y aquí vemos, ¿verdad?, a estos nuevos creyentes con la nueva vida de la salvación de Jesucristo, el Espíritu Santo guiándolos, y los vemos aquí a ellos que estaban entregados, devotos a las Escrituras, entregados los unos a los otros para apoyarse, para ayudarse, no nomás, y no para estarse criticando y haciéndose daño y queriéndose destruir unos a otros, sino que al contrario, para edificarse unos a otros, y estaban entregados y devotos a la oración, porque ahora ellos estaban experimentando algo nuevo, porque la oración de la vida cristiana es muy diferente a la oración de la religión judía, a lo que ellos habían estado practicando. La religión judía, sus oraciones es muy parecido como al catolicismo, ¿verdad? Que eran rezos, repetición de algo, ¿verdad? Que el rezo del Shema, el rezo de el rezo del otro, pero ahora estaban orando, ahora estaban teniendo ellos la experiencia de verdaderamente entrar en comunión con Dios. Bien diferente, que es algo, ¿verdad?, que tal vez nosotros hemos perdido, no hemos apreciado, no hemos experimentado lo que es la verdadera oración espiritual. Como les he dicho, y muchas veces podemos nomás creer que la oración es llevar ante Dios mi lista de peticiones y ya, Señor, te pido por fulano y te pido por mangano y te pido por esto y te pido por mi hijo y te pido por mí y en el nombre de Cristo Jesús, amén y punto. Y como les he dicho, ¿verdad?, eso no es la oración. La oración es tener comunión, relación personal con nuestro Señor, con nuestro Salvador. ¿Se imagina que su hijo nomás se comunique con usted para darle una lista de cosas que quiere? ¿Le gustaría esa relación con su hijo, su hija, que nomás venga y papá o mamá, y quiero esto, y quiero lo otro, y necesito esto y lo otro, y te lo pido en tu nombre, y punto? ¿Les gustaría que esa fuera la única relación que tuvieran? Te pido, te pido, te pido. No nos gustaría decir, ¡hey!
soy tu papá, soy tu mamá, vamos a platicar, yo quiero. Por eso es que la Biblia ahí en el Evangelio de Juan dice que separados de Él nada podemos hacer. O sea que la oración nos conecta con el Señor, y cuando nos conectamos con el Señor, entonces sí va a poder fluir la presencia de Dios en nuestra vida espiritualmente, y vamos a tener el poder de Él para poder hacer su voluntad. Pero separados de Él, desconectados de Él, dice, van a poder hacer todo lo que religiosamente puedan hacer en la carne, pero lo espiritual y mi voluntad, dicen, no lo van a poder hacer porque van a estar desconectados de mí. Por eso es que verdaderamente en el avivamiento buscamos una devoción por la oración, que verdaderamente seamos devotos, entregados a una oración real, a una oración que verdaderamente me lleve a la presencia de Dios y pueda tener comunión con Dios. Porque eso es lo que debe ser la oración, el tener comunión con el Señor. ¿Okay? Bueno, entonces vemos pues este cuadro de avivamiento, estos elementos generales del avivamiento, ¿verdad? Que vemos en el inicio de la iglesia, que la iglesia cuando nació avivada, y esa es la voluntad de Dios, que la iglesia de Él, la iglesia que lleva su nombre, sea una iglesia con vida espiritual, con vida espiritual. No es la voluntad de Dios que la iglesia que lleva su nombre esté muerta, esté dormida. No es. Él quiere una iglesia que verdaderamente refleje la clase de Dios que tenemos. ¿Tenemos un Dios vivo o un Dios muerto? Eso es en lo que nos gloriamos como evangélicos, que decimos, nosotros tenemos un Cristo vivo. Nosotros no tenemos un Cristo crucificado, muerto ahí, no, tenemos un Cristo vivo. Sí, entonces tenemos que reflejar esa vida de un Cristo vivo nosotros. Y eso es lo que buscamos en un avivamiento, el que cada uno de nosotros, pueda reflejar eso. El peor error que puedo hacer es nomás decir, sí, yo quiero que mi iglesia sea una iglesia avivada. Y si no, yo no veo eso aquí, yo voy y busco otra iglesia y ahí nos vemos. Ahí están muertos, ahí son carnales. Ahí. No, yo soy el que necesito, el experimentar un avivamiento en mi vida. Y entonces vemos, ¿verdad?, estos características, ¿verdad?, cómo fueron expuestos a la palabra de Dios estas personas, y el Espíritu Santo les trajo convicción a sus vidas, su corazón fue traspasado y los guió al arrepentimiento, a que verdaderamente pudiera haber un mayor compromiso en sus vidas para con Dios, una entrega en la que fueron salvos, se bautizaron, se unieron a la iglesia, y ya unidos a la iglesia se entregaron a las escrituras, a las enseñanzas de los apóstoles, se entregaron a la comunión, al compañerismo unos con otros, se entregaron a la comunión con Dios en oración, a verdaderamente fortalecerse espiritualmente en la presencia de Dios a través de la oración. Y dice también que hubo un temor reverente a Dios. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Un profundo temor reverente, ¿verdad? Que eso es característico, ¿verdad?, del avivamiento. ¿Sí? Que el temor reverente quiere decir que estamos conscientes de la grandeza de Dios, que estamos conscientes de su grandeza de tal manera que produce en nosotros una gran admiración por lo que Dios es, por lo que Él está haciendo en mi vida y entre nosotros, un gran respeto por Dios.
Eso es lo que es el temor de Dios. Y aquí vemos, ¿verdad?, que eso fue también parte de la manifestación de la vida de Dios en sus vidas ahora, que había un profundo temor reverente. Profundo temor reverente. Y luego dice que los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ¿Ok? Nomás como un paréntesis para aclarar, eran los apóstoles los que hacían esto. ¿Ok? Porque hoy en día en muchas iglesias dicen que esto tiene que seguir sucediendo y que si usted tiene fe, usted va a poder hacer muchas maravillas y señales y milagros. Usted, así como dicen, así como en el libro de los Hechos, pero en el libro de los Hechos no dice que toda la gente estaba haciendo maravillas y señales, dice que eran los apóstoles. Los apóstoles eran los que lo hacían. ¿Por qué? Porque eran los apóstoles, pues porque son a ellos a quien el Señor les había dado esa autoridad y poder de poder hacer lo mismo que Él hacía cuando Él estuvo aquí en la tierra. Eso significa la palabra apóstol, uno comisionado con la misma comisión y poderes del que los comisionó. Eso es lo que significa la palabra apóstol, por eso no hay apóstoles en nuestro día. Y vemos nosotros, ¿verdad?, en Mateo 10, por ejemplo, si usted se fija, Mateo 10, ahí comenzando del versículo 1, que el Señor llama a sus discípulos. Y dice ahí, los llama discípulos, los llamó, y de los discípulos escogió a 12. Y a esos 12 les dio autoridad sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades, hasta para poder resucitar. O sea que les dio los dones de poder hacer maravillas, milagros, señales, les dio esos poderes. Y entonces dice ahí que una vez que les dio esa autoridad, esos poderes, les llamó apóstoles. Les llamó apóstoles. Y esa es la característica de un apóstol. Por eso el apóstol Pablo, cuando dudaban de su apostolado, les decía, ¿acaso no han visto de mí las señales de un apóstol? Diciendo, no todos pueden hacer lo que yo he hecho, hasta de resucitar a un muerto. Entonces, vemos, ¿verdad?, que había este temor reverente, y vemos, ¿verdad?, que eso es una de las señales de un avivamiento espiritual, cuando nosotros tenemos ese gran respeto a Dios, esa gran admiración a Dios y esa clase de temor reverente espiritual a Dios, es la que nos hace evitar desobedecerlo, evitar pecar contra Él. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el temor al Señor. Yo voy a comportarme correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es sabiduría cuando yo tenga temor de Dios reverente. Entonces lo voy a poder hacer. ¿Okay? Y luego vemos como característica número 7, hermanos, que había adoración y alabanza. Dice, adoraban juntos en el templo cada día. ¿Okay? Cada día. Se reunían en casas, en oikos, para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Vemos ya qué bonito ambiente, adorando y alabando a Dios. Ahora, díganme ustedes, nomás viendo estos versículos, ¿ok? Y sobre todo viendo nomás el versículo 47, ese último. Díganme ustedes si esta era una iglesia que era bien vista por la gente de afuera, por los no creyentes, o era mal vista. ¿Tenía buen testimonio o tenía mal testimonio esta iglesia? Ustedes díganme, ¿bueno o malo? Díganme. Bueno. ¿Buen testimonio tenía? ¿Dónde lo ven?
Exactamente, y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. O sea que la gente veía y veía con buenos ojos a esa comunidad, a esa iglesia. ¿Por qué? Porque era genuina, había espiritualidad en ellos. Y cuando haya esa clase de vida, la vida de Dios manifestándose a través de la vida de esas personas, de esa comunidad, atrae a la gente. Es atractivo aquello. Es atractivo. Y la iglesia era atractiva, por eso estaba creciendo. Y para las autoridades estaba creciendo peligrosamente, porque era mucha la gente que se estaba añadiendo, que se estaba agregando. Entonces, por eso es la importancia de buscar el avivamiento espiritual en nuestras vidas, para que verdaderamente Dios pueda hacer esa obra, que es una obra soberana y sobrenatural, poderosa de Dios a través de nosotros, Y por último, ¿verdad? El último característica y un resultado lógico de todo esto era que había evangelismo. Dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Cada día conversiones, cada día había conversiones, cada día había conversiones. Los mismos hermanos, la misma iglesia donde estaban, donde iban, compartían y personas se convertían y los traían a la iglesia y la iglesia estaba creciendo. Como les digo, en aquel tiempo pues lo veían peligrosamente, ¿verdad? Peligrosamente que crecía la iglesia. Entonces, cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos por la obra y ministerio del pueblo de Dios, que es como Dios obra, ¿verdad? La salvación de las personas es a través de personas. Si usted se pone a ver el trasfondo de su salvación, y va a ver que hubo personas que estuvieron envueltas ahí obrando y trabajando para su salvación. Y usted así es como fue salvo, por la instrumentalidad de alguna persona o personas que Dios usó. Entonces así también Él quiere que yo, que usted, cada uno de nosotros seamos un instrumento en las manos de Dios para que otras personas vengan a ser salvos. Vengan a ser salvos. Y ya cuando la persona está con la vida de Dios, lleno del Espíritu Santo, no hay excusas para decir, no, pero esta persona no, es un terco, es un necio, este es un incrédulo. Bueno, ninguno va a calificar para que querramos verdaderamente orar y presentar el Evangelio y procurar la salvación de esa persona. Ninguno va a calificar. Ninguno de nosotros que estamos aquí calificaba. Yo no calificaba para que pudieran haber dicho, miren, ese sí califica. Qué bárbaro, tiene todas estas características buenas como para que verdaderamente fácilmente lo podamos llevar a Cristo. Al contrario, cualquiera que hubiera visto mis características decía, olvídense, es un necio, es un ateo. ¿Qué dice la Biblia? El necio ha dicho en su corazón no hay Dios. Entonces no te metas con un necio. Ni para qué pierdas el tiempo, para qué avientas, luego usamos la Biblia, no avientes las perlas a los marranos, a los cerdos, no se las avientes, te las van a pisotear y todo esto, y para acá y para allá. No, nadie calificaríamos. Pero cuando la vida de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo, al contrario, decimos, si yo califiqué y el Señor pudo cambiarme y transformarme, pues lo puede hacer con cualquiera. ¿Por qué? Porque tenemos que, la misma presencia del Espíritu Santo nosotros nos hace que podamos ver nuestra vida como el apóstol Pablo la vio y dijo, yo soy el peor de los pecadores. Diciendo, entonces, si Dios me pudo salvar a mí,
puede salvar a cualquiera, porque yo siendo el peor de los pecadores me salvó. Si usted también piensa y dice, yo soy el peor de los pecadores y el Señor me salvó, ¿no podrá salvar a su papá, a su mamá, a su hermano, a su primo, a su compañero de trabajo? ¿No los podrá salvar? ¿Sí o no? Sí. Claro, si me salvó a mí. Pero si creo que no, pues es que yo era mejor que fulano, y era mejor que mangano, y era mejor, y pues claro que Dios dijo, no hombre, ¿cómo me voy a perder la bendición de este bombón? ¿Cómo me la voy a perder? A este sí lo voy a salvar, porque este sí. No, soy el peor de los pecadores, el peor de los pecadores, así es como debemos verlo. Y así vemos, ¿verdad? Estos diferentes elementos en este cuadro que el general que les estoy presentando del avivamiento, pero ¿para qué? Para que tengamos un cuadro completo y conforme vamos trabajando en nuestro libro día por día, pues que vayamos nosotros diciéndole sí a Dios, para que podamos poco a poco ir experimentando ese despertar espiritual, esa transformación, ese cambio de operar en la carne, en la humanidad y operar más en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ese es su deseo? ¿Sí o no? Ok, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nos presenta todo lo que necesitamos para vivir de una manera que sea de acuerdo a tu voluntad, que a ti te agrade, Señor. Tenemos este cuadro claro de lo que es una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de tu vida, obediente a tu dirección, obediente a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros también desear tener esta clase de fe, Señor, en la que seamos devotos a tu palabra, a las Escrituras, devotos los unos a los otros, Señor, con amor, con generosidad. Que seamos devotos a la oración para verdaderamente tener comunión contigo y crecer en el temor reverente a ti, Señor, para no pecar contra ti. Y que podamos, Señor, verdaderamente experimentar en nuestra vida diariamente la verdadera adoración, alabanza en espíritu y en verdad. Y que todo eso, Señor, nos guíe con naturalidad a compartir tu palabra, aquello, Señor, que tú quieres salvar y que has puesto en nuestras vidas a nuestro alrededor. Gracias, pues, Señor, te damos porque tú eres bueno con nosotros, eres paciente y sabemos que si confesamos, reconocemos nuestro pecado, tú nos perdonas, nos limpias y nos ayudas a que podamos continuar por el camino correcto para verdaderamente experimentar un mayor avivamiento espiritual en nuestras vidas. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.